a irlo avanzando. A medida que Jesús hablaba y aclaraba lo que pasaría, los discípulos parecían ponerse tristes en vez de estar motivados por el cumplimiento de la misión que tendrían a partir de ahora. Pero el propósito de Jesús no era llenar de dolor el corazón de su equipo, sino darles la confianza y la seguridad de que contaban con lo necesario para que transformaran al mundo. Es por eso que Jesús hace una de las revelaciones más importantes que tanto sus discípulos como nosotros necesitamos comprender para cumplir la misión. Jesús les presenta al Espíritu Santo, el nuevo guía para internarnos en el mundo espiritual y de ahí provocar la transformación del mundo. La tarea que vendría después de la partida de Jesús no sería fácil, pero tampoco la harían solos. Tanto los discípulos de aquel momento, así como los del presente, o sea nosotros, tenemos la dirección del Espíritu Santo. Contamos con su sabiduría y su poder para llevar a cabo la misión. En esta revelación, Jesús nos enseña quién es el Espíritu Santo y nos enseña a relacionarnos con él. Acompañemos a los discípulos en esta lección tan importante y conozcamos juntos al Consolador, el Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y anunciará las cosas por venir. Estamos en el último congreso. Jesús está con sus discípulos y los está preparando durante estas últimas horas antes de ir a la cruz, porque sabe que ellos son los que le darán continuidad a esta misión y los está preparando con las herramientas más importantes, con aquellas que no pueden olvidar, con lo último que les puede decir estando todos reunidos en un mismo salón, preparándose para lo que viene. Y aquí el Señor Jesús les habla del Espíritu Santo. Les presenta a una persona que va a ser indispensable en el proceso de transformación del mundo. Recuerdo que cuando era dueño del mundo, cuando era adolescente, me gustaba mucho la idea de manejar. Tenía esas ganas de manejar, de aprender a conducir. Había visto a mi papá manejar por muchísimas horas de día, de noche, camiones grandes, carros pequeños. Y tenía este entusiasmo de aprender. Y yo dije, voy a aprender teóricamente. O sea, que vi todo lo que hacía, preguntaba, sabía qué había que hacer primero, segundo. Todo me lo conocía, el procedimiento lo podía decir de memoria. Y un día Martín, un amigo de mi papá, que también a la larga se hizo amigo personal, me dijo, toma, aquí están las llaves, ve y maneja. ¿Tú sabes manejar? Y yo dije, esto no es tan complicado, así que sí. Y me dio las llaves. Por primera vez me senté frente al volante, metí la llave y dije, ahora sí, ¿qué hago? Me paralicé, no supe qué hacer, no pude conducir porque primero sabía que si le hacía algo a ese carro no era mío y tenía el riesgo de que nunca en mi vida había manejado, no había aprendido todavía, tenía el conocimiento teórico, sabía el procedimiento, lo había visto y lo podía explicar incluso, a lo mejor hasta pude haberme hecho una clase de cómo conducir, pero nunca me había sentado al volante a tomar un vehículo con la responsabilidad de hacerlo andar. Tengo la impresión de que cuando Jesús le habla a sus discípulos acerca del Espíritu Santo, ellos tienen esta misma impresión. Ellos habían estado con Jesús, habían visto cómo Jesús echaba fuera demonios, lo habían visto y lo habían escuchado hablar acerca del mundo espiritual, del príncipe de este mundo. Ellos habían visto a Jesús interactuar, transitar por el mundo espiritual. Y a lo mejor ellos dijeron, esto es pan comido, esto es fácil. Pero ahora el Señor les está diciendo que son ellos los que tienen que adentrarse en este mundo espiritual y que tienen que enfrentarlo. Y ahora las cosas empiezan a cambiar porque no es lo mismo saber cómo se hacen las cosas que estar forzado a andar en él. Así como cuando conduces y tienes que ir solo a algún lugar y llegar a esa dirección, no es lo mismo que cuando vas como acompañante en el vehículo y alguien más lleva la ruta.
No es lo mismo cuando estás al frente y te toca adentrarte en este mundo y sobre todo cuando este mundo es desconocido para ti. Jesús les presenta a ellos y les habla del Espíritu Santo e inmediatamente los pone en la perspectiva de que este mundo, esta conquista del mundo, esta transformación del mundo, no se logra a través de vías humanas. No se lograba destronando al imperio romano. No se lograba quitando a los líderes judíos, a los fariseos. No se lograba de esa manera. La vía a través de la cual íbamos a conquistar y a transformar al mundo era en territorio espiritual. Y este territorio para los discípulos, a pesar del conocimiento teórico, podía ser un conocimiento completamente nuevo. La realidad para nosotros es la misma. Nuestra tarea, nuestra misión no se cumple ejerciendo fuerza y poder sobre las cosas de la tierra, sino sobre el mundo espiritual. Ahora, ¿cómo nos adentramos en este mundo espiritual? ¿Cómo hacemos para transitar en este mundo espiritual del que tanto hemos escuchado? Probablemente nos enfrentamos a la misma realidad de los discípulos. Ellos decían, mientras Jesús esté con nosotros, Él se mueve en el mundo espiritual, Él lleva la ruta, Él sabe dónde moverse, cómo hablarle a los espíritus para que salgan. Pero ahora Jesús dice, bueno, ya me tengo que ir. Ahora les toca a ustedes transitar en este mundo espiritual y también tendrán que echar fuera demonios y también tendrán que enfrentarse a espíritus y también tendrán que lograr la transformación del mundo a través del impacto en el mundo espiritual. ¿Cómo lo harían ahora? Jesús les dice, tengo la persona ideal para ustedes. Está el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es la persona que los va a llevar a través de este movimiento espiritual. Él los va a guiar en el mundo espiritual para que ustedes sepan moverse, para que ustedes sepan intervenir en este mundo y provocar un impacto que llegue a afectar el mundo natural. Es que el mundo natural sí es afectado por el mundo espiritual, pero nuestra labor se da en el mundo espiritual principalmente. Cuando afectamos el mundo espiritual, comenzamos a ver resultados en el mundo material. Y es así como nosotros tenemos que obrar. No puede ser al revés. Es primero en el mundo espiritual. ¿Cómo nos movemos en él? Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en el proceso de la transformación del mundo. Jesús entonces les presenta al Espíritu Santo y les dice en el versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Habla de Él como un consolador, habla de Él como un espíritu, que además es santo, es de la Trinidad, de la santidad total. Además es enviado, además enseña y además nos recuerda las cosas. Estas características le dan al Espíritu Santo personalidad. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Para los discípulos, empezar a conocer un espíritu no iba a ser tarea fácil. Jesús le está diciendo a ellos, este es un espíritu que los va a guiar. Es el Espíritu Santo. Tiene muchas cualidades, tiene muchas funciones, hace y hará muchas cosas. Él será quien los lleve a través del mundo espiritual. Se dan cuenta, es un espíritu, por lo tanto, Él conoce cómo es el movimiento en este mundo. Cuando uno visita un país, no hay nada mejor para realmente conocer la cultura, las tradiciones y el estilo de vida de esa nación que estar con alguien que viva ahí. Porque incluso alguien que conozca, alguien que haya estudiado sobre el país, o alguien que vivió en algún momento en ese país, no es lo mismo que estar con alguien que es parte de esa nación. Cambia totalmente nuestro panorama de las cosas y conocemos a fondo la realidad, sabe cómo moverse, en qué horarios hacerlo, por qué lugares hacerlo, de manera que sea seguro y que podamos obtener lo que queremos. Pues así es el Espíritu Santo. Para nosotros como seres humanos, el territorio espiritual sigue siendo un poco desconocido porque estamos hechos para este mundo material. Pero el Espíritu Santo conoce el mundo espiritual, se puede movilizar en él y por supuesto está aquí para guiarnos,
para decirnos cómo conducirnos a través de las calles de este mundo espiritual que para nosotros es completamente nuevo. Jesús está planteándole a ellos que el Espíritu Santo es un espíritu que guía, es una persona que los va a llevar a través de. Entonces nosotros también tenemos que entender que la transformación de este mundo no la podemos hacer a menos que esté con nosotros el Espíritu Santo. Y tenemos que tener cuidado de no intentar meternos al mundo espiritual por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio entendimiento, porque es desconocido todavía nuestras condiciones humanas. No nos dejan movilizarnos completamente seguros en el mundo espiritual. Siempre habrán cosas del mundo espiritual que no podamos ver. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque aunque conozcamos la teoría, aunque sepamos cómo se hace, aunque hayamos visto el movimiento, no tenemos certeza plena. Nuestras limitaciones humanas hacen que estemos limitados en el mundo espiritual, pero el Espíritu Santo, Él sí sabe movilizarse, Él sí sabe lo que está pasando. Necesitamos no solamente su compañía, necesitamos su guía. Tenemos que depender de sus conocimientos y seguir sus instrucciones para que podamos causar un impacto en el mundo espiritual. Pero pensemos en los discípulos un momento, antes de volver a nosotros otra vez. Ellos están claros en quién es Jesús, lo conocen, lo han visto, han interactuado con Él, lo han tocado, han comido con Él, han andado con Él. Pero el Espíritu Santo no lo van a ver, no tiene un cuerpo tal como el de Jesús. Y les va a tocar interactuar con un espíritu. ¿Cómo se interactúa con un espíritu? Ahora vengamos a nuestra realidad y preguntémonos, ¿cómo se interactúa con un espíritu? Es la misma pregunta que quizás los discípulos estaban haciendo en aquel momento. ¿Tenemos que entrar en algún trance? ¿Tenemos que hacer una invocación especial? ¿Hay alguna forma de llamarlo? ¿Cómo hacemos para interactuar con el espíritu? Y Jesús también nos dice cómo hacerlo, así como se lo dijo a sus discípulos en el versículo 14 del capítulo 16. Jesús dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. En otras palabras, Jesús está diciendo que si los discípulos han visto a Jesús, entonces van a saber cómo es el Espíritu Santo, porque es una persona. No es una fuerza que se siente, no es algo que se puede solamente sentir, porque a veces es algo que muchas veces hacemos. Decimos que tenemos o no al Espíritu Santo porque lo sentimos, pero muchas veces cuando interactuamos con una persona no sentimos gran cosa, estamos con ella, lo perciben nuestros sentidos, y ahí es donde está la diferencia. Nosotros percibimos el mundo que nos rodea a través de nuestros 5 sentidos. Lo que vemos, lo que olemos, lo que saboreamos, lo que tocamos, lo que escuchamos, eso nos hace percibir el mundo. Así nos hacemos una idea de lo que está a nuestro alrededor. Nuestro cerebro activa todas estas señales, las mantiene alerta y con esas señales percibe una realidad y dice, esto es real, sé cómo interactuar con esto. Pero el espíritu es imperceptible a los sentidos humanos. Entonces, si esperamos que las sensaciones sean las que determinen la presencia o no del Espíritu Santo, cometemos un grave error. Porque no se trata de qué sentimos exactamente, sino se trata de la relación que tengamos con esta persona. Este es el Espíritu Santo. Y hay algo que es clave aquí, y es que el Espíritu Santo nunca nos guiará a hacer algo que esté fuera de lo que Jesús enseñó. Jesús mismo lo está diciendo, tomará de lo mío y se lo dará a conocer. Nunca el Espíritu Santo te pedirá que hagas algo que va en contra de la palabra, jamás. Es imposible que el Espíritu Santo vaya en contra de Jesús, de Dios y de su palabra, porque ellos son una unidad perfecta y lo que el Espíritu Santo nos trae es lo que oye de Jesús y Jesús lo que dice es lo que oye del Padre. Eso es lo que dijo el Señor. Los discípulos están aprendiendo que se van a tener que relacionar con el Espíritu Santo y que la mejor manera de conocer al Espíritu Santo es conocer a Jesús. Si ellos conocen a Jesús, van a tener certeza de cuándo están hablando con el Espíritu Santo. Ahora, ¿conoces tú a Jesús? Porque aplica igual para nosotros. No puedes conocer al Espíritu Santo, no puedes tener una relación con un espíritu que no ves y que es imperceptible a nuestros sentidos humanos,
a menos que conozcas a Jesús. La clave es conocer a Jesús. Si tienes a Jesús en tu vida, puedes desarrollar una relación con la persona del Espíritu Santo. Ahora recuerda que el Espíritu Santo no es un algo, no es una luz o una fuerza o una sensación, no es un fuego, no es una paloma. Son todas estas representaciones que le damos, pero Él es una persona. Y tenemos que relacionarnos como una persona. Lo que sí tenemos que tener claro es que es una persona igual a Jesús, igual al Padre. Y nos trae solamente lo que es del Padre. No nos trae otras cosas que están fuera de la palabra. El Espíritu Santo no intentará revelarte cosas que están fuera de la palabra. Te revelará lo que está en la palabra. Te hará entender lo que está en la palabra. Te recordará las cosas que Jesús dijo. Te guiará a través del mundo espiritual para que sepas moverte, tomar decisiones, para que aprendas a orar en el mundo espiritual, pero no para que te revele cosas que están fuera de la palabra. No hay revelación fuera de la palabra, y esta revelación que le atribuimos al Espíritu nunca saldrá de Jesús, siempre estará relacionada con Jesucristo. Solo a través de Jesús podemos conocer y tener una relación con el Espíritu Santo. Debemos comprender la labor del Espíritu Santo. Debemos respetar la labor del Espíritu Santo. Debemos aprender a tener una relación con Él. El versículo 8 del capítulo 16 dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Hay algunos por ahí, y quizás nosotros lo hemos hecho también, que nos sentimos con el poder de mandar al Espíritu Santo a hacer cosas. ¿Sabes que nosotros no tenemos poder sobre el Espíritu Santo, sino que Él tiene el poder sobre nosotros? ¿Sabes que no tenemos nosotros autoridad sobre el Espíritu Santo, sino que Él es nuestra autoridad? Y tantas veces nosotros pareciera que mandamos al Espíritu Santo a hacer cosas y queremos ayudarle a hacer lo que tiene que hacer, o queremos mandarlo a Él a hacer cosas. Tenemos que aprender lo que es esta relación. Yo no veo a los discípulos, por ejemplo, interactuando con Jesús, mandándolo a hacer cosas. Al contrario, ellos preguntaban y obedecían la voz del Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado cuando en nuestra interacción con Él y en nuestro tiempo de oración, y mucho pasa cuando hacemos guerra espiritual, queremos mandar al Espíritu Santo a hacer cosas, y yo me pregunto, ¿cómo podría yo mandar al Espíritu Santo a hacer algo cuando Él es el que está en autoridad y yo bajo la suya? No al revés, no me atrevería a mandarlo a hacer algo, me atrevería a preguntarle si debo hacer algo o no. Pero tenemos que entender la labor del Espíritu Santo para poder relacionarnos con Él. Tú y yo no podemos ni mandar al Espíritu Santo ni hacer la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence al mundo de pecado? ¿Eres tú? ¿Soy yo? No. Esa no es nuestra tarea. Nosotros no tenemos que intentar convencer a la gente. No tenemos que esforzarnos por convencer a los demás. Tenemos que anunciar. Nuestra tarea es dar a conocer el mensaje del amor de Dios. Nuestra tarea es asegurarnos de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Es enseñarles a vivir en la luz, a vivir en libertad, pero no convencer de pecado. Esa es una labor que el Espíritu Santo hace, y sabes, Él no necesita tu ayuda para hacerla. ¿Te has preguntado si Jesús necesitaba ayuda de sus discípulos para cumplir su misión en la tierra? Por supuesto que no. En algún momento, cuando los discípulos quisieron decirle: Señor, hagamos esto aquí, hagamos esto allá, Él dijo: estás hablando como el mismo diablo, no me puedes sacar a mí de mi misión, esto no corresponde a mi propósito en la tierra. Y yo me imagino que a veces el Espíritu Santo nos dirá lo mismo, como: quédate quieto y déjame a mí hacer mi tarea. No tenemos que ayudar al Espíritu Santo. Él no necesita de tu ayuda, de tus consejos, de tu orientación. Al contrario, tú y yo necesitamos el consejo, la orientación, la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que aprender a relacionarnos con Él, a interactuar con Él, porque seguimos siendo seres humanos, que cuando nos movemos en el mundo espiritual estamos limitados.
Y por eso la acción del Espíritu Santo en nosotros nos va a guiar, nos va a orientar. Cuando tú compartes del amor de Dios, recuerda, este es un movimiento espiritual. No se trata de que haya un convencimiento intelectual. Podemos interactuar, podemos debatir sobre diferentes puntos, podemos sostener nuestra fe, defenderla delante de los demás, pero el convencimiento de eso lo hace el Espíritu Santo. Y sabes, Él sabe hacer su tarea. Él es perfecto. Nadie mejor que el Espíritu de Dios para conocer el espíritu del hombre y saber cómo tocar el corazón. Nuestra tarea es mostrar a Jesús, es dar a conocer el amor de Dios, es anunciar buenas nuevas. Pero la tarea de convencer no la haces tú y no la hago yo. Nosotros usamos nuestros dones y los ejercemos en el poder espiritual, en el mundo espiritual, para tocar más allá que los sentidos humanos. Pero nos movemos en otra esfera en donde es el Espíritu Santo el que toca las vidas y los corazones. Por eso ha pasado muchas veces que las personas, mientras están adorando a Dios, y hay alguien que está dirigiendo ese tiempo y adorando a Dios con una pasión y con su música, quizás el Espíritu Santo toca la vida de alguien y es sanada o es salvada. No es que yo hago esa tarea o la persona que está al frente hace esa tarea, es el Espíritu Santo. Porque ahora mismo mientras yo estoy hablando y compartiendo la palabra, es el Espíritu Santo el que toca el corazón, el que convence. Mis palabras son solo palabras, es el anuncio de lo que dice la palabra y de la interpretación que hacemos de la palabra, pero la acción de tocar tu corazón y de transformar tu vida, no la hago yo, la hace el Espíritu Santo, tomando las palabras que estás escuchando, que estoy poniendo frente a ti para que Él pueda tocarte. Pero Él no me necesita a mí, Él te podría tocar sin que yo esté presente, y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. El mejor momento para ti, para encontrarte con el Espíritu de Dios, no es mientras me estás escuchando, es mientras estás interactuando con Él, mientras estás conversando con Él, mientras estás orando, mientras estás planteando tus inquietudes. Ahí el Espíritu Santo está actuando. Yo creo que todavía somos novatos en el mundo espiritual. Creo que a pesar de nuestros años conociendo de Dios y leyendo su palabra, todavía no sabemos a ciencia cierta cómo nos movemos en el mundo espiritual o cómo debemos hacerlo. Me considero un novato todavía en el mundo espiritual y por eso dependo cada vez más del Espíritu Santo para que Él me guíe. A pesar de tantos años conociéndole. Por ejemplo, tengo tal vez alrededor de 15 años viviendo en Panamá. Y he aprendido mucho de la cultura, he aprendido mucho de su gente, he aprendido mucho de su historia. Pero sigo conociendo, cada vez encuentro cosas nuevas que las personas me comentan, me enseñan acerca de comidas, de dichos, de costumbres, de situaciones de la historia que han pasado. Y sigo aprendiendo de esta cultura. A pesar de que vivo o vivía en un país cercano, había mucho que no conocía. Y cuando se trata del mundo espiritual, que no es un país y que no es material como en el caso de cambiar de una nación a otra, imagínense lo profundo que puede ser. Imagínense lo amplio, lo extenso y lo inimaginable para nosotros que puede ser ese mundo. Si apenas podemos comprender una parte, el resto necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Y como es eso en su mayoría lo que desconocemos, que lo que sabemos, dependemos completamente del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino dirá lo que oiga, les anunciará las cosas por venir, tomará de lo mío, se lo hará saber. Él nos guiará en el mundo espiritual. Todavía no tenemos la plenitud del mundo espiritual, pero tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida para guiarnos. Por eso tenemos que estrechar la relación con Él. Sin relación no hay comunión y sin comunión no hay dirección. No podemos movernos en el mundo espiritual a menos que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Y no podemos desarrollar una comunión con el Espíritu Santo a menos que tengamos una relación con Él. Tenemos que empezar por la relación para que haya comunión y entonces poder ser guiados en el mundo espiritual. Necesitas al Espíritu Santo para desarrollar esta misión, para transformar al mundo. Entonces comienza
Comienza a conocerle. Comienza a sumergirte en este mundo espiritual con la dirección del Espíritu Santo. Permite que su sabiduría te lleve a descubrir cosas grandes, cosas impresionantes. Aprende de Él, sométete a su voluntad, sé obediente a su voz, descubre al Espíritu Santo. Esta relación con Él hará que puedas ser efectivo en nuestra labor de transformar al mundo.